Durante las últimas semanas hemos visto que la Comisión de Soberanía Alimentaria ha venido trabajando para la elaboración definitiva de este borrador del proyecto de ley de tierras. Para conocer un poco más de su contenido, nos acompaña ya el vicepresidente de esta mesa legislativa, Mauricio Proaño, a quien le damos la bienvenida aquí en la televisión legislativa. Muchas gracias por la entrevista. Asambleísta, finalmente el proyecto que se denomina ¿cómo? Porque se hablaba de proyecto de ley de tierras y un poco había la discusión en torno a la definición formal de esta iniciativa. Sí, bueno, estuve yo a cargo de la subcomisión para realizar esta propuesta y la denominación del título era Ley de Tierras Rurales, Ley Orgánica de Tierras Rurales, pero dentro de esto de tierras rurales se concebía de que está tanto tierras que son de particulares, privadas, como también territorios ancestrales, o sea, estaba dentro de lo que son tierras rurales, del concepto más amplio. Pero la comisión, en la discusión que hubo, indicaban de que mejor sería si se aclara en el título ya de una vez, que diga tierras rurales y territorios ancestrales. Es por eso que no cambiaba más que solo cambiaba el título, entonces nosotros indicamos y también la comisión de que se debería ir el título como estaba en ese momento. Porque también se dijo en su momento que el tema de territorios podría ser analizado en otro proyecto. ¿Ustedes tienen o tendrían a su cargo la ley de comunas? Sí, o sea, el tema, yo mismo no estuve tan a favor de que se incluya territorios ancestrales porque tiene otra concepción. La ley de tierras rurales lo que hace es organizar y normar el mercado de tierras. Compras, ventas, titulación, regularización, todo eso. Cuando uno de esos conceptos quiere aplicar a territorios ancestrales o a comunas, no aplican. Porque los territorios y comunas son inalienables, inembargables, indivisibles y lo demás. Entonces, dos temas tan diferentes, normar en una sola ley. Entonces, la propuesta que se hizo es que sí, debería estar en la ley de comunas, el territorios ancestrales. Lo que nosotros estamos haciendo en la ley de tierras y territorios, en esta ley, es ponerle la garantía del derecho a la tierra y la titularización de los territorios ancestrales. O sea, llegamos a ese nivel porque sí, eso sí le corresponde a la autoridad agraria legalizar los tierras a los pueblos ancestrales. Entonces, pero el manejo, la gestión que deben hacer ahí, la forma de organización de la comuna debe estar en una ley como cercana más a la ley de comunas. Asambleísta, decíamos al inicio de esta entrevista que, bueno, han venido trabajando, ya finalmente la comisión aprobó el borrador definitivo del proyecto de ley sobre el cual ya empezará el trámite formal, la socialización en territorio. Un poco hablar de cómo se articuló el trabajo precisamente para llegar a eso. Sí, eso fue un trabajo casi de un año que tuvimos. Existen 5 leyes que se presentaron a la asamblea, el CAL envió a la comisión. Una de ellas es importante porque fue generada por la red agraria y entró por iniciativa ciudadana. Esa es la ley que recogió las firmas para que se pueda ingresar a la asamblea. Le hicimos a esa una de las leyes que está en eje porque las otras 5 leyes tenían complementos, pero que algunos no tenían mucha validez en algunos capítulos. Del análisis que se hizo de las 5 leyes, sacamos un borrador de ley que fue discutido por la comisión, talleres que se realizó con la comisión, nuevamente volvió esto a la subcomisión para ya hacer la redacción final, ajustar temas, colocar bien, ordenar bien los artículos, los capítulos, y con eso logramos tener ya una propuesta que a mi parecer es mejor que las 5 que llegaron. No porque hicimos nosotros, sino porque ya incluye temas que en las otras leyes tenían vacíos, ¿no? Es mucho más integral en todo caso. Es más integral y el enfoque nuestro no es un enfoque más o menos cuando en los 60 de las reformas agrarias, que solo tenía la base en lo que es tamaño de tierra. Hoy en este mundo actualmente, en 2014, el problema no es de tamaño, el problema es más complejo que eso. El tamaño es de productividad, el problema es de productividad. Entonces la ley lo que hace es un enfoque de productividad en la cual si yo entrego tierras, organizaciones, a cualquier tipo de agricultor que necesita las tierras, tiene que estar acompañado de todo un proceso integral, que es asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, comercialización, financiamiento, seguro agrícola. Esa es la única forma de asegurar que la gente que reciba tierra pueda tener ingresos que sean suficientes como para que puedan tener una mejor vida, ¿no?, a nivel de campo, ¿no? Siempre es importante indicar que la gente no sale del campo porque está atraído por la ciudad. La gente a veces sale porque está espantada de la oscuridad del campo.
Entonces, si uno le da los servicios, le da el apoyo, le crea oportunidades de trabajo dentro de las zonas rurales, la gente no tiene por qué venir a las ciudades y a veces a tener problemas sociales que se dan en las zonas periurbanas de las provincias, ¿no? Asambleísta, usted ha citado, bueno, de manera general algunos elementos, pero un poco para ir profundizando en este texto, ¿cuáles son varios de los elementos que destacan de esta iniciativa? Ya, el primero, como le digo, es productividad y tiene toda integralidad y eso es diferente a todas las propuestas de ley. La segunda es que creamos una unidad de producción familiar, que es una unidad de medida. En varios países de Europa que tienen algunas unidades de medida. Nosotros en Ecuador ahorita estamos hablando de la unidad productiva familiar, que esa es la unidad donde una familia, de acuerdo al ecosistema, a los suelos, al clima, todo, la productividad, alcanza para que una familia pueda tener por lo menos 2 salarios básicos al mes, pueda tener para pagar su tierra y una utilidad para capitalizar. Por ejemplo, vemos en zonas de alta producción, que con 5 o 6 hectáreas, depende del estudio y de lo que tenemos, el cálculo de modelos de simulación sobre eso, se le dará 5 o 6 hectáreas que necesitan y con ese nivel de productividad. Entonces, el apoyo de la productividad hace que esa unidad pueda mantener a la familia. Eso es lo que se denomina como minifundios. Sí, no, esa es la unidad productiva familiar. Okay. Si se entrega, no se puede entregar, según la ley, menos de ese tamaño en esa zona, porque eso sí es minifundio y la Constitución prohíbe. A veces, cuando a veces solo se tomaba el tema de tamaño, decían menos de 1 hectárea minifundio, menos de 0.5 hectáreas minifundio, y porque no había una concepción clara. Entonces hoy tenemos la unidad de medida, que es lo que sirve para una familia pueda vivir bien. Menos de eso no se puede dar. Eso ya es minifundio y eso está prohibido por la Constitución. Ahora, el otro tema, latifundios. Que la Constitución se prohíbe latifundios, pero que cumplan las condiciones, 2 condiciones, la función social y la función ambiental. Entonces, las superficies grandes en el país, que no están cumpliendo ninguna función, muchas veces grandes propiedades esperan que llegue la urbanización para luego alotizar y tener mayores ganancias y tienen botada la tierra. La ley en este momento hace un acuerdo y va a ser una cosa muy cercana a lo que es con los planes de arrendamiento territorial, donde tierras que son para agricultura tienen que ser usadas para agricultura, no para otra cosa. Y si el propietario no ha cumplido con la función social y la ambiental, quiere decir función social, que tiene, por ejemplo, promedios de rendimientos por lo menos superiores al de la zona, debe tener, pagar a sus empleados, tiene que ser afiliados al seguro, tiene que repartición de utilidades, tiene que tener también que no contaminar los suelos, utilizar plaguicidas, pero de forma racional. Si no tiene ese complemento de función social y ambiental, el Estado puede fácilmente, como dice la Constitución, comprarle su tierra. No va a haber confiscación de tierras porque la Constitución prohíbe. Lo que si no cumple, se forma el fondo de tierra, que es otra innovación dentro de la ley. Este fondo de tierra lo que hace es llegar a un acuerdo en el precio, se compra y esa se entrega a las organizaciones. Ahí viene también otra cosa que está innovándose en la ley. Anteriormente había muchos problemas en las reformas agrarias. Por ejemplo, yo tengo una propiedad que voy a repartir de 100 hectáreas y había una asociación de 300, 400 personas, familias que querían la tierra. Por hacer una cuestión política y quedar bien con todos, las 100 hectáreas tomen las 400 familias. Pero a la larga queda a 1/4 de hectárea cada familia. Y en 1/4 de hectárea es difícil tener los ingresos necesarios. Es por eso que hoy la ley dice, a ver, en esa zona, ¿cuál es el tamaño mínimo que se necesita? Se hace el cálculo de la unidad productiva familiar, dice, no, ahí máximo 5 hectáreas por familia y con eso vive bien. Entonces ya las 100 hectáreas son para 20 familias, no para 400. Porque el momento que da 400 las 100 hectáreas, lo que está dando es pobreza. Entonces esa es innovación también en la ley. Lo otro es importante también, la primera ley que va a cumplir con un capítulo completo de lo que es protección, conservación y recuperación de suelos. El país, en estudios que yo mismo hicimos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el mapa de fertilidad de suelos del Ecuador, tenemos que ya cerca del 50% de los suelos del Ecuador están en fertilidad media, no alta como eran anteriormente, y es porque no ha habido un cuidado. Y si hablamos de cubrir necesidades, cubrir la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria de la población, si los suelos van degradándose, no va a haber producción.
Entonces, la ley también habla de la normativa y todo lo que las políticas que tienen que dar el Estado para mejorar la parte y mantener la fertilidad de los suelos. Asambleísta, brevemente ya para terminar, aprobado ya este borrador, ustedes como comisión van a entrar a la etapa de socialización. ¿En dónde y con qué objetivo? Sí, la propuesta como está la propuesta de ley, nosotros ya vamos a trabajar en varias capitales de provincia en este momento, ¿no? Ahí vamos a irnos a Guayaquil, donde vamos a concentrar los grupos y organizaciones que van a participar, que son de Los Ríos, de la Puntilla de Santa Elena, del Oro. Luego vamos a Cuenca. En Cuenca también, en las provincias alrededor, las organizaciones que están alrededor de Cuenca y de Azuay y de Cañar, vamos a conversar con ellos también para proponerles la propuesta de ley. Luego venimos para Quito, aquí también va a ser una de las provincias que están en la zona norte, y vamos al Tena, a la Amazonía. Esta es la primera salida de socialización antes de que entre a primer debate. Y todo ello con la finalidad de ir nutriendo ya el texto. Nutriendo, sí, porque nosotros sabemos que, como nos sucedió en la ley de recursos hídricos, mientras la gente más información tiene, la gente más conoce del tema, y cuando sabe que la Asamblea está haciendo un trabajo de no perjudicar a nadie, sino de favorecer y dar beneficios con las leyes, la gente baja el nivel de conflictividad y comienza a apoyar las propuestas que se hacen. Entonces, vamos a hacer ese trabajo, entramos al primer debate y de ahí vamos a tener un espacio de tiempo en la cual vamos a seguir socializando más todavía esta ley, esperar a ver si se califica o no esta ley para hacer consulta legislativa. No tenemos artículos que pueden afectar, como dice el acuerdo 169 de la OIT de Código Colectivos, porque lo que hacemos en la ley es garantizar los derechos. Pero siempre puede haber algún artículo que quede en duda, y si se da eso, nos tocaría hacer consulta legislativa. ¿Hasta finales de este mes posiblemente el primer debate? Esperamos que sí, esperamos máximo la primera semana de noviembre, esperamos tener el primer debate y un poco ir cumpliendo con las propuestas que hemos hecho de campaña y lo que hemos hecho también acá en la Asamblea, en todo el cronograma. Estamos ya con la ley de tierras, que en el 94 se hizo una ley donde se prohibió todo. Hoy queremos indicar que una ley tiene que ser moderna y que tiene que beneficiar a los grupos campesinos del país. Gracias, Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quien nos ha acompañado aquí a este espacio de noticias. Como siempre, bienvenido. Gracias. Amigos, hemos dialogado con el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria respecto del borrador del proyecto de ley de tierras que fue aprobado días atrás al interior de este órgano parlamentario. Es momento de una breve pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más información aquí en nuestra Asamblea.